Presidente, presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas AC, Ricardo Medina Calvario, biólogo de profesión y experto en comunicación de su materia. ¿Cómo estás, querido Richard? Qué gusto saludarte, muy buen día. Afortunadamente bien, igualmente me da mucho gusto saludarlos y tener la oportunidad de seguir comentando acerca del tema medioambiental. Gracias, querido Ricardo, por esta oportunidad y por compartir toda esta información valiosa que siempre nos tienes. Cuéntanos. Muchas gracias. Pues les quiero platicar acerca de, titulamos este espacio como para hablar del medio ambiente, algo de historia, porque recurrentemente hemos hablado del tema, pero creo que para la gente que nos escucha y ve, sería importante saber desde cuándo se viene manejando el tema del cambio climático, aunque claro, no siempre con este término. Y esto lo saco a colación porque a finales del año 2020, recientemente terminado, México envió una actualización a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que lo hemos mencionado aquí. A partir de 1988, la comunidad internacional, los países principalmente que comprenden la Organización de las Naciones Unidas, creó algo denominado Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que esto permitiera facilitar las evaluaciones que se dan respecto a conocimientos científicos, técnicos, socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, repercusiones y estrategias, sobre todo de respuesta a este cambio climático. Entonces se concertó un secretariado de las Naciones Unidas para este tema del cambio climático, y que el último dato que tenemos, y también lo hemos mencionado mucho aquí, es el Acuerdo de París, para determinar los niveles de contribución de cada uno de los países al cambio climático. Entonces México mandó una actualización que se debe de hacer año con año a este secretariado, para indicarle que, recordando que el Acuerdo de París fue en 2015, que lo que México va a aportar, por llamarlo de alguna manera, al cambio climático no ha cambiado. Esto quiere decir que para el año 2030 se prevé que México baje sus gases de efecto invernadero en un 22% y un 51% en algo que se le determina carbono negro. Entonces México le manda esto a la Convención Marco, y no bajan sus expectativas que se tienen. Claro, esto lo informa a través de la Secretaría de Medio Ambiente, y pues vamos a ver si se consigue con todo lo que ya lo hemos mencionado, de que México no deja de utilizar de gran manera combustibles fósiles, y entonces lograr esto pues se ve difícil, pero bueno, México por lo menos determina que así será, que sigue en los términos con los cuales se firmó el Acuerdo de París por parte de México. Y finalmente esto significa que se elimina la posibilidad de un aumento de 1.5 grados en la meta mundial del aumento de la temperatura en todo el planeta, para que no siga acrecentándose este cambio climático. Esperamos que se consiga, pero les quiero comentar que el tema, repito, de hoy, ver algo de la historia del cambio climático, y esto de alguna manera se maneja que se descubrió, pero yo pienso que más bien se desarrolló el tema del cambio climático a principios del siglo XIX por alguien, un matemático francés, matemático y físico francés, de nombre Jean-Baptiste Joseph Fourier. Él consideró por primera vez que la
posibilidad de que la atmósfera actuara como un aislante de la Tierra. Y esto lo hizo junto con un biólogo suizo-estadounidense, Louis Agassiz, en 1837, que determinaron la posibilidad y la existencia de que las épocas glaciares, las glaciaciones que se han manejado, y cambios naturales en la temperatura del planeta, fuera por este llamado efecto invernadero, la concentración de gases, sobre todo utilizados por el hombre, que obviamente el desarrollo industrial en aquellos tiempos pues se iniciaba, entonces no había tanto, pero determinaron este efecto invernadero. En 1842, otro matemático francés, Joseph Ademar, y un escocés llamado James Croll sugirieron que estas glaciaciones que se habían visto y que mencionaban estos dos personajes anteriormente mencionados, las glaciaciones eran originadas por factores astronómicos, ¿sí? Que causaban una disminución en la cantidad de irradiación del Sol a la Tierra, no tanto por la parte del efecto invernadero, que es la concentración de los gases, por el clima en la parte más baja de la Tierra. Entonces decían que esto era más bien por una situación de factores astronómicos, y entraban ahí en pugna con lo que mencionaba Jean-Baptiste Fourier y Louis Agassiz. Entonces, en 1895, un químico llamado Svante Arrhenius, ¿sí?, determinó que efectivamente el efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono, era que sí era el principal factor de este efecto, de la complejidad de las fórmulas químicas que se tienen y las reacciones químicas por el dióxido de carbono, con lo que concluyó que la reducción a la mitad en la quema de carbón en la era ya industrial supondría un descenso en la temperatura del planeta de entre 4 y 5 grados centígrados, lo cual era muy importante porque el desarrollo industrial ya venía bastante fuerte. Entre 1920 y 1930, un astrofísico serbio de nombre Milutin Milankovic descubrió que las variaciones en la cantidad de radiación solar que recibe el planeta se deben a cambios en sus movimientos de traslación y rotación. Ahí nuevamente empezamos con la parte de factores astronómicos más que causados por la industrialización, pero que de alguna manera contrapunteaban en la parte de quién era el responsable de este cambio climático. Ya en los años 60 de este siglo XX, el efecto del calentamiento por la contaminación de dióxido de carbono se hizo cada vez más convincente, aunque se decía que principalmente el vínculo que existía en la utilización de aerosoles era un principal efecto de este cambio climático. Entonces, en 1974, aquí esta fecha es muy importante, Mario Molina, un investigador, un científico mexicano que desarrolló sus teorías prácticamente en Estados Unidos junto con el estadounidense Frank Sherwood Rowland, escribieron un artículo donde se advertía el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero conocidos como clorofluorocarbonos, una palabra que se utilizaba mucho a partir de los años 80, porque son aerosoles, son gases que se encontraban, porque ya no se utilizan, se encontraban principalmente en aires acondicionados, refrigeradores y otros tipos de aerosoles, y que estos ocasionaban que hubiera una mayor incidencia de los rayos ultravioleta en la Tierra, y eso causaba el efecto invernadero. O sea, los rayos ultravioleta llegan a la Tierra y imaginemos que hay una capa, ya lo hemos explicado, una capa de gases, y entonces no permite que esta radiación regrese a la atmósfera, sino se queda atrapada
esto hizo que esta investigación de 1974 llegara al año de 1995 y se le otorgara junto con Frank Sherwood Rowland el Premio Nobel de Química en este año 1995, lo cual representa un gran logro para pues la ciencia mexicana y estadounidense, aunque repito, la mayor parte de su investigación la realizó en Estados Unidos, pero bueno, por supuesto no quita absolutamente ningún mérito. Y entonces ya después en los años 90 y en los años ya de este nuevo siglo, se determinó, por supuesto ya con mejoras en modelos informáticos, en observaciones de la atmósfera, la utilización de drones, de satélites, etcétera, se llegó al consenso de que el efecto invernadero, por supuesto, está causado principalmente por la utilización de elementos, sobre todo de combustibles fósiles, en el crecimiento de este cambio climático. Inclusive esa pugna que mencioné en un inicio entre que las épocas glaciales eran causadas sobre todo por la parte de emisiones a la atmósfera o por elementos astronómicos, se llegó al consenso de que efectivamente el efecto invernadero estuvo involucrado en la mayoría de los cambios climáticos que se dieron en la propagación de las glaciaciones, que tuvieron cambios muy importantes a nivel terrestre y afectación, por supuesto, para la humanidad, aunque claro, la última glaciación que se dio, bueno, fue hace más de 10.000 años. Entonces la cantidad de humanos en la Tierra pues era mínima, pero bueno, ahora se está llegando, se indica que pudiera llegar otra era glacial con estos cambios climáticos. Lo hemos visto como tenía muchos años recientemente que no se daba una nevada en España y se está dando. En la parte de Europa más mediterránea, donde normalmente no se da, en el Sahara, por ejemplo, están dando nevadas, y estos son los efectos del cambio climático. Si bien es cierto, la temperatura se eleva, los fenómenos naturales que normalmente no se dan, ahora se están dando muy puntualmente, pero con efectos bastante fuertes, ¿no? Como repitiendo esta nevada en España, que pues no se daba desde hace muchos años. Las grandes nevadas en la parte norte de Europa, por supuesto, en Estados Unidos, con efectos devastadores para el desarrollo humano. No se daban ciclones en la parte de Latinoamérica o Sudamérica más bien, y ahora se dan con mayor frecuencia. Por supuesto, los que se dan en la parte del Pacífico y Atlántico cada vez tienen mayor fortaleza, aunque son muy puntuales, repito. Y entonces los efectos del cambio climático han venido trayendo esta historia hasta nuestros días, en la cual, bueno, pues ya grupos de expertos están trabajando en la manera de ver cómo bajarle a los efectos del cambio climático, y principalmente en esta apuesta de conseguir que se baje en 1.5 grados o que no aumente la temperatura en esta cantidad, porque si llegáramos a esos niveles, bueno, las inundaciones, por ejemplo, las lluvias torrenciales, pues serían devastadoras para la población, ¿no? Bueno, y lo hemos visto cuando se construye, como en Tabasco, en México, infraestructura, ciudades, poblaciones que están expuestas a este cambio climático. Entonces la idea es conseguir esto para el año 2030, el no aumento de la temperatura entre 1.5 y 2 grados, y esperemos que se consiga. Ojalá, mi Richard, ojalá y la humanidad siga avanzando hacia pues el fin de esta era de combustibles fósiles. Estaba viendo, no sé si tuviste oportunidad ahora en estos días que estuvimos fuera del aire, allá en Chile, una información
de que inauguró la primera gran terminal de autobuses totalmente eléctricos, no trolebuses, autobuses que se recargan con celdas solares en su terminal, casi 300 autobuses. Es la apuesta más grande en Latinoamérica ahora de un país que su transporte público lo está transformando totalmente a ser impulsado por energías limpias. Son autobuses que se recargan con celdas solares en su propia terminal y que ofrecen recarga de los celulares, wifi gratuito, aire acondicionado. Bueno, una maravilla, o sea, realmente la modernidad en pleno, Europa avanzando también hacia este fin de la era de los combustibles fósiles, y el mundo en ese sentido, mientras nosotros vamos como el loco del periférico en sentido contrario, mi querido Richard. Pues sí, mira, de hecho la gente puede ver, nosotros podemos verlo, palparlo, en cuestiones tan que parecieran alejadas a nosotros, cuando una empresa como Tesla está ganando muchísimo dinero y su dueño Elon Musk también. Esta empresa se dedica a la producción de carros eléctricos. Ajá. Lo que ha ganado de un año para acá ha sido millones de dólares, porque se le apuesta, los inversionistas, por ejemplo, le apuestan a este tipo de desarrollos de empresas que están viendo hacia el futuro ya cercano, ¿no? Con la implementación y la creación de coches eléctricos más al alcance de los bolsillos, porque ya lo hemos mencionado, todavía son bastante caros. Se consigue un carro de 400,000 pesos, hablando de México para arriba, pero ahí nos podemos dar cuenta de cómo el mundo, por supuesto, está volteando a ver hacia allá, y por eso gente como esta que le apostó a la industria de autos eléctricos, pues está ganando muchísimo dinero, ¿no? Y efectivamente, pues aquí vamos atrasados bastante tiempo, porque le seguimos apostando a la refinación de petróleo, y con la creación de más refinerías, que ha sido un negocio bastante malo. Inclusive los mercados internacionales hablan de Pemex como una empresa que está perdiendo muchísimo dinero, se está endeudando mucho, que eso puede traer traste a la economía nacional, ¿no? Y que tiene una relación importantísima con el medio ambiente y el cambio climático. Entonces sí, debemos de ir más allá de este pensamiento de utilización, que hay que seguirlo utilizando, sí, pero hay que avanzar hacia las nuevas tecnologías. Pero sí, bueno, por supuesto, no se puede abandonar de un día para otro. El CFE es causa de las energías renovables, entonces... Eso es lo que te iba a decir, Ricardo. Extrañé tu comentario ahora con esto del apagón de fines de año, culpando la CFE, o mejor dicho Bartlett, a la conexión de los generadores de energías limpias del apagón. ¿Qué comentario te merece esto, Richard? No, bueno, definitivamente no entiendo cómo se puede tener ese pensamiento y no asumir los errores que se cometen, ¿no? Pues lo que se dijo, bueno, es que nos mandaron un oficio, resulta que el oficio es falso, resulta que las energías renovables son las... Richard, bueno. Perdón, Richard, te perdí tantito. Richard, sí. Se perdió un tantito tu comunicación ahorita que me decías esto del apagón, culpando sigue basándose en un oficio falso, y ahí te me cortaste un poquito. Bueno, basándose en un oficio falso, y también diciendo que las energías renovables, como no tienen la capacidad de producir lo que dicen que van a producir de energía eléctrica, entonces llega la CFE a salvarlos, y entonces hay un desfase, y entonces se pierde la conectividad, y por eso la baja, y entonces el apagón, porque no se entiende. Desde el punto de vista técnico pudiera tener una explicación, pero no es adecuada para los fines, ¿no? Finalmente, la CFE se le tiene que invertir, por supuesto, pero no se le puede echar la culpa a las energías
energías renovables y a las empresas que están produciendo, solo porque la mayoría son extranjeras. Yo creo que hay que tener reglas claras, hay que acatarlas, estas empresas las tienen que seguir y entonces podemos avanzar hacia eso. Sencillamente no se puede esgrimir el elemento de que se quería privatizar todo, que hay que rescatar, hay que ser nacionalistas. Ay, caray, ya se me... Bueno, Richard, perdóname, creo que te moviste. ¿Otra vez? Sí, creo que te moviste y te perdí otra vez. No, estoy aquí paradito. Pero sí entonces ahí hay un duendecito, un duendecito cuatrotero que te está poniendo el mute. Pues yo creo, porque sí, pero bueno, las energías renovables no son responsables del apagón. Desde luego que no. Caminar hacia ellas con las reglas claras y creo que pues el país saldrá adelante en este marco de las Naciones Unidas para el cambio climático. Así es, mi querido Ricardo, pues en fin, pero apuestan al desconocimiento, Richard, apuestan a que todo lo que ellos dicen es lo que se les tiene que creer y lo que se les tiene que defender en redes sociales, mientras la gente informada, los especialistas, los que saben, son descalificados precisamente por eso, porque saben, ¿no? Precisamente por eso no quiere especialistas, técnicos, organismos autónomos, que son los organismos especializados que saben y que no se tragan todos esos discursos absurdos para justificar sus ineptitudes. Mi querido Ricardo, ¿qué te puedo decir? ¿Verdad? Sí, es lamentable, ¿no? Pues tenemos al único especialista que sabe, que es el doctor Gatell en cuanto a salud, aunque dice un día una cosa, luego la cambia por otra. En ese marco, pues es las críticas que se le han hecho al subsecretario de Salud, y en los mismos términos a la gente de Medio Ambiente. Hace poco le preguntaba a la gente si han escuchado algo referente a la secretaria de Medio Ambiente, por ejemplo, ¿no? A la Secretaría de Medio Ambiente, pues no se menciona nada, no toca información. El medio ambiente no interesa a este gobierno, y lo sostengo, con la poca información que nos dan, con el poco dinero o los pocos recursos que tiene, que puede apoyar a la ciencia y la tecnología en cuestiones ambientales. Entonces es un tema que pues nosotros tenemos que seguir remando contracorriente y diciendo, lo que el gobierno pues no nos dice. Entonces dando estas explicaciones, como decía, algo de historia referente al cambio climático. Pues ahí está, mi querido Ricardo, como siempre, interesante, ilustrativo comentario, muy completo, el cual agradecemos enormemente, querido Ricardo. Reiterarte pues nuestros mejores deseos para este año en esta participaciones todavía iniciales de este 2021. Cabe todavía pues la reiteración sobre los mejores deseos y el agradecimiento de siempre para ti, mi querido Richard. Un abrazote, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Claro que sí, querido Ricardo. Gracias, queridos amigos, gracias a todos aquí muy metidos en el tema, muy interesados desde luego. Gracias a todos. Hacemos una pausa, continuamos.